¿cómo están? Bienvenidos a otro video de los jueves casi viernes. Si no me conoces, mucho gusto, yo soy Tati Uribe y aquí tenemos un videito nuevo los jueves y los domingos. Como pudiste ver en el título del video, hoy vamos a hablar de técnicas para hablar en público y hoy quiero hacer este video no hablándote como youtuber y con mi energía de youtuber, sino mucho más enfocado a todas las técnicas que aprendí en mi carrera como comunicadora social y periodista. Pero antes recuerda que puedes suscribirte haciendo clic en la partecita de abajo donde dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video. Y sin más rodeos, vamos a empezar con el video. Bueno, resulta que yo este video, este mismo título, lo grabé hace aproximadamente 5 años. Fue el segundo video que subí a mi canal, si no estoy mal. Aquí en la cajita de información les voy a dejar el link. Y hay muchas cosas muy valiosas de ese video que quiero rescatar y volvérselas a comunicar en este, porque sé que muchas personas probablemente no vieron ese video y la calidad está como medio malita y todo lo demás. Pero también quiero complementar con otras cosas que he ido aprendiendo en el camino. Lo primero y más importante que he aprendido es que tú tienes que modificar tu tono de voz según el público al que te estés dirigiendo. Esto no quiere decir que tú seas una persona totalmente distinta, pero yo recuerdo que cuando inicié en YouTube mi tono de voz era demasiado como presentadora de televisión, es decir, no era tan natural. Cuando tú escuchas a un locutor de radio, a una presentadora de televisión hablando en su vida normal y natural, es mucho más espontánea, digamos que no habla así tan estructurado. Y entonces digamos que esa crítica me la hacían mucho en YouTube porque yo me veía demasiado acartonada. Poco a poco me fui soltando, fui dejando como esa pena y empecé a conversar más como yo lo hago en mi día a día. Pero también tengo la capacidad de hablar como una presentadora de televisión y así era como lo hacía cuando trabajaba en el noticiero. Bueno, esto para decirles que es bien importante saber al público al que nos estamos dirigiendo, porque si nuestro tono de voz es demasiado acartonado en un escenario donde le tenemos que hablar a jóvenes, a niños que de pronto quieren más dinamismo en tu conversación, un tono acartonado puede ser aburrido o te puede hacer sentir muy lejana de esa persona. Por el contrario, por ejemplo, cuando yo le estoy hablando a un entorno más académico, cuando estoy dando una asesoría, un curso y demás, trato de ser mucho más seria en mi forma de hablar, no tan espontánea como suelo ser en YouTube o en mi vida real, sino que trato de cuidar mucho más mis palabras. Y como les digo, no es porque finjamos ser otra persona, sino que nuestro tono de comunicación altera mucho la forma en la que tu receptor recibe ese mensaje. Entonces por eso hay que entender muy bien quién es ese receptor para tener un tono de comunicación que realmente los invite a escucharte y des credibilidad dependiendo de ese público al que te diriges. Mi segunda recomendación, y creo que para mí es la más importante y es la que más funciona, es que antes de tener que hacer una presentación hagas una práctica con tu familia o con tus amigos más cercanos. Yo les voy a contar un secreto. La primera vez que yo hice un masterclass fue el pasado 21 de abril. Normalmente yo he dado clases, pero pues digamos que personalizadas, es decir, a una persona, a un grupito de 4 personas, pero yo sabía que en este masterclass me iba a estar dirigiendo a muchas personas, entonces yo estaba demasiado nerviosa. Y se me hacía muy raro porque normalmente yo he tenido que hablar ante públicos muy grandes o antes trabajaba en un noticiero de televisión, pero realmente en ese momento tenía muchísimo miedo. Era como que lo quería hacer tan bien que yo sentía que algo me podía fallar. Entonces lo que yo hice para bajar esa presión fue conectarme al masterclass tal cual lo iba a hacer ese día. Le pedí a mi mamá, a mi papá, a Cristian, mi esposo, que se conectaran todos a verme en vivo y yo les iba a dar toda la clase. Así cuando ellos me dijeron como no, lo hiciste súper bien, yo entendí demasiado el tema y demás, yo liberé muchísima presión porque entendí que sí lo estaba haciendo bien y sentí más seguridad. Entonces, si tú tienes que hacer una presentación, ya sea en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, tienes que exponerte a venderle a un cliente, que esto también implica muchísimo hablar en público, yo te recomiendo que siempre practiques esa exposición o presentación con personas cercanas para liberar ese miedo. No te sientas mal por sentir miedo a la hora de hablar en público. Normalmente el miedo es una reacción normal cuando nuestro cuerpo fisiológicamente se siente en una situación de peligro, y para nosotros como seres humanos implica una sensación de peligro el hecho de estar expuestos al ridículo. Esto es completamente normal y como yo les digo, trabajado durante muchísimo tiempo con la necesidad de hablar en público, en exposiciones demasiado complejas hasta exposiciones simplemente compartiendo lo que hago, que es algo tan natural, y casi siempre siento miedo antes, pero lo malo no es sentir miedo, sino no saberlo controlar.
Mi tercera recomendación es que pienses en un limón cuando estás hablando en público, y aquí les quiero contar una anécdota muy pequeñita. En uno de mis videos muy viejitos dije exactamente esto, y no sé si recuerdan que les mostré, o creo que en uno de mis vlogs, no sé, que estuve en mi colegio dándole como una charla a las niñas que están como en séptimo grado de mi colegio, de donde yo salí, y a ellas se les hacía muy chistoso que yo hubiera dicho que pensaran en un limón cuando estuvieran hablando en público. Hagan el ejercicio y normalmente cuando pensamos en un limón se nos hace agua a la boca, y casi siempre cuando estamos demasiado nerviosos o cuando digamos que tenemos que salir a hablar en público y tenemos muchos nervios, la boca se nos seca, entonces las palabras se hacen como mucho más cortadas, y si tenemos micrófono se va a escuchar como este sonido porque tenemos la boca muy seca. Cuando tú piensas en un limón, inmediatamente se te hace agua a la boca, y al salivar puedes humedecer tu boca y que las palabras salgan de forma más fluida. Mi siguiente recomendación es que practiques tu exposición o presentación frente a un espejo, porque es muy importante que tus manos comuniquen también lo que tus palabras están diciendo. Entonces es bien importante que tengamos un buen control de la expresión corporal, porque cuando nuestra expresión corporal es buena y fluida, no dispersamos a nuestro auditorio. Entonces, por decir algo, hay muchas personas que tienen muchas muletillas corporales, como esta que tengo yo, que estoy de un lado para otro, pero sí, muchas personas lo tienen mucho más fuerte, que es como moverse tipo un barquito, o se están traqueando sus dedos, o están rascándose la cabeza. Todo este tipo de comportamientos distraen visualmente a tu audiencia, entonces es importante que, así como en la forma de comunicarte y de expresarte, detectes si tienes muletillas del idioma, también es importante que detectes si tienes muletillas al utilizar tus manos, al caminar. Y mi recomendación siempre es que si tienes un auditorio, recorras el auditorio de una forma fluida, es decir, no te quedes estático en un punto y vayas mirando a todo el público. Normalmente nos recomiendan que miremos solamente a un punto fijo en el fondo para que no nos demos cuenta si alguien se está riendo de nosotros y demás, pero mi recomendación, si quieres que tu expresión corporal y tu expresión verbal se vea mucho más natural y fluida, si mires a las personas del público, hagas un recorrido visual con la mirada, porque esto va a permitir que esas personas conecten mucho más contigo. Mi siguiente consejo es que apliques la respiración diafragmática, y seguramente ya has escuchado hablar sobre esto. Acá yo te voy a mostrar un demo de cómo se hace la respiración diafragmática. Bueno, acá les voy a mostrar la respiración diafragmática. Entonces lo más importante es que inflemos nuestro estómago cuando respiramos y que nuestros hombros no suban, y tampoco inflemos nuestro pecho de esta manera. Entonces acá tenemos nuestro abdomen, vamos a respirar. Se los voy a mostrar de lado. Entonces acá. Y la idea es que hagamos este ejercicio de respiración diafragmática todos los días, al menos 10 veces. Este tipo de respiración es el que nos enseñan en expresión oral, cuando estás estudiando canto y demás, porque nos permite que ese flujo de aire regule mejor la forma en la que comunicamos nuestras palabras, en la forma en la que proyectamos nuestra voz, y también se ha comprobado que este tipo de respiración tiene cierto efecto en nuestro cerebro que nos hace estar mucho más calmados. De hecho, también cuando estaba en todo el tema de la preparación para el parto, nos explicaban que debíamos hacer este tipo de respiración como para no broncoaspirarnos y calmarnos un poquito más. Entonces esta respiración es súper útil para todo. Otra de mis recomendaciones es que cuando tengas que hablar de tecnicismos, palabras en inglés, en francés, definitivamente en cualquier idioma, las practiques muy bien antes de hacer tu presentación. Primero, porque si una persona sí conoce cómo se pronuncia la palabra y tú la pronuncias totalmente mal, puede generar esa sensación de burla. Y además, si las personas conocen cómo se dice esa palabra y tú no la pronuncias de manera correcta, puede desconcentrar y hacer que tu discurso pierda credibilidad. Entonces es mucho mejor que, si la palabra está en español, la digas en español. Si definitivamente es un tecnicismo o una palabra que tienes que decir en otro idioma, la practiques para que tu discurso esté mejor. Y finalmente, recuerda que lo más importante es tener una actitud súper positiva a la hora de enfrentarte a un público. Recuerda siempre que si tú estás exponiendo ese tema, si tú lo preparaste, si tú lo estudiaste de forma adecuada, eres tú la persona que tiene más conocimiento de ese tema. Y normalmente en entornos, digamos, escolares, o cuando hay mucha más juventud, probablemente podría ser normal alguna risa por ahí, una persona haciendo críticas y demás, pero que eso no te frustre tu capacidad para hablar en público
público por el resto de tu vida. Cuando yo estaba en primero de primaria tuve una experiencia demasiado traumática. En mi colegio había algo que se llama el espíritu bolivariano, entonces son como 11 capítulos de un legado que dejó el fundador de mi colegio, y nuestra tarea como niños era aprendernos esos legados y luego nos sacaban al frente. Ya les he contado que mi colegio es demasiado grande, no sé, creo que son como 2000 personas, algo así. Mi profesora, como yo era súper nerda, me dijo como: Tatiana, tú vas a salir al frente a decir el espíritu bolivariano, y yo en ese momento me bloqueé, ni siquiera le dije a mi profesora como no, yo no me aprendí nada, sino que yo salí al frente y claramente perdí mi dignidad porque dije que no me lo sabía. Todo el colegio se rió de mí así como al unísono, y ya después cuando iba saliendo del colegio todos los niños se reían de mí y decían: ay, usted fue la que no se aprendió el espíritu bolivariano y no dijo nada. Pero aunque esa experiencia fue muy traumática para mí en ese momento, pues no fue impedimento para seguir practicando y practicando. Ya les he contado que después me presenté en concursos de oratoria y se me olvidaban ciertas partes, la gente se reía de mí. También les conté la historia cuando entré a mi clase de radio y mi profesor de radio me dijo que mi voz solo servía para trabajar en películas de Alvin y las ardillas, que porque era demasiado chillona, que mi voz nunca tendría credibilidad para trabajar en un noticiero, y tiempo después pues me contrataron en un noticiero. También aquí en YouTube hay muchos comentarios, digamos que creo que el común denominador de comentarios de haters es sobre mi voz, pero créanme que siempre las personas nos van a encontrar el defecto en la forma en la que nos expresamos. Para unas personas podemos ser súper amenos, puede ser muy gratificante escucharnos, aprenden demasiado de nosotros más allá de la voz, de la expresión corporal y demás, y para otros simplemente lo que tú dices no tiene importancia, no les gusta cómo hablas, no les gusta cómo te expresas. Lo importante es que tú tengas la seguridad de que lo estás haciendo bien, de que lo estás haciendo con todo el amor, que te preparaste y que tú tienes mucho conocimiento de ese tema. Ya lo que las otras personas vean, interpreten y demás, pues bueno, no lo podemos controlar nosotros, pero que sí en nuestro interior esté la tranquilidad de que nos preparamos, estamos capacitados para hablar sobre ese tema y lo vamos a hacer muy bien porque tenemos toda esa experiencia, conocimiento y capacidades. Entonces siempre debes pensar que sí, hablar en público puede dar un poquito de miedo, pero tú eres capaz, y creo que con estos consejitos lo vas a lograr. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado mucho. No olvides que yo siempre te espero en mis redes sociales, donde me encuentras como Tati Uribe M, y en el canal de vlogs que tengo con mi esposo, que es Tati Uribe y Cristian Vlogs, y que tú y yo nos vemos este domingo. ¡Chao! ¡Mua! Vagabundo pasaba mis días, llegaste tú, y cómo ignorarte, si con tanto amor todas mis heridas